Viene el título del mensaje: Dios prueba la fe. Y luego termina diciendo: no tienta. Nuevamente leo el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo número 13, donde nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La semana pasada Dios me permitió compartir la prueba de fe. No sé si recuerdan ese mensaje, la prueba de fe, donde señalé que no era lo mismo la prueba y la tentación, que eran dos situaciones distintas. Pero en este sermón vamos a analizar que Dios prueba a las personas o permite que sean probadas. Pero escúchenme esto: pero no las tienta, pero Dios no las tienta para conducirlas al pecado. Dios no nos tienta para conducirnos al pecado. Permite que seamos probados, sí, pero en ningún momento es para que nosotros nos conduzca a que pequemos, porque Él no se deleita en que nosotros fallemos. Cuando Dios permite que nosotros seamos tentados, no es para que se regocije en que fallemos o en que pequemos, sino más bien es para probar nuestra fe. Es para probar nuestra fe, para saber también qué hay en nuestros corazones, hermanos. Escuche este pasaje y espero que lo haga reflexionar, porque es un caso tangible en la vida de un hombre y que en nada pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:18 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo era la vida de este siervo? Perfecto, era recto y también temeroso de Dios y apartado del mal. Más sin embargo, hermanos, podemos saber que Dios le dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job. Quítele el nombre de Job y piense que cuando usted está en la prueba, Dios pueda decir: no has considerado a mi siervo Margarito. Y ahí vendría la pregunta: ¿qué tan preparado estoy? ¿Qué tan fiel estoy en mi vida para poder soportar o enfrentar la prueba? Y que esa prueba no termine en una tentación y yo termine por caer y avergonzar o crucificar para mí nuevamente a Cristo cuando yo fallo. El propósito del mensaje es: todos somos probados a cada momento en nuestra persona. Pero el ser probados a cada momento, hermanos, es para demostrar nuestra fe. No en usted mismo, en su confianza. Es demostrar nuestra fe en el Señor. Y por consecuencia, el testimonio ante los demás. La diferencia lo hace cuando sucumbimos ante la prueba y caemos en la tentación de pecado. Entonces, pensemos bien que cuando estemos parados frente a la prueba, evitemos caer. Porque si caemos, entonces la tentación se convierte en pecado en nuestra vida. Dios te prueba y utiliza también las situaciones para saber cómo reaccionas o cómo te sostienes en el Señor. Pero si pecas ante la prueba, entonces se vuelve una tentación porque fallaste o fallamos. Y vamos a mirar 3 características de Dios referente a la prueba. Él nos prueba, sí, pero en ningún momento nos va a tentar.
El primero de ellos, Dios prueba la fe y no es tentado por el mal. Me refiero, no es tentado por el mal en su esencia Dios mismo, para que no tergiversemos la enseñanza pensando que en Dios hay maldad, hermanos. Entonces, no tengamos ese mal concepto de que Dios es un Dios malo, y tampoco pensemos o sintamos que estamos pasando por pruebas o tentaciones difíciles. Pueden ser difíciles cuando usted y yo estamos separados de Dios, porque entonces nuestras pruebas las vamos a luchar con nuestros propios recursos, con nuestra propia fuerza, pero en ningún momento vamos a tener la dependencia de Dios en nuestra vida. Ahora, prueba y tentación vienen de una palabra griega y se nos dice que las dos significan lo mismo. Esas pruebas o tentaciones, ¿cómo llegan a nuestra vida? Puede ser en lo personal, puede ser en la familia también, puede ser en lo laboral donde usted se desenvuelve, también puede ser en su propia salud, en los problemas que puedan venir a su vida, en las necesidades también o en las adversidades, incluso en pecados aberrantes. Y que quizá apenas estamos saliendo de alguna situación cuando ya estamos entrando a otra. Y a veces solemos pensar o solemos decir, Dios voltea a otro lado. Al menos yo sí he escuchado algunas expresiones cuando platicas con alguien y que siente que no está sintiendo lo duro, sino lo tupido, y a veces dicen, no, pues, y te utilizan la palabra de Diosito. Expresiones erróneas. Quitemos de nuestro lenguaje la palabra Diosito. Si se está refiriendo a Dios, es Dios, es grande, fuerte, poderoso, majestuoso. No es un Diosito. Entonces la gente suele decir, Dios voltea a otro lado y no me castigues tanto, o no me tientes. Pero ¿qué nos dice la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 13? Cuando alguno es tentado, alguno, no dice usted, todos estamos en esa misma cuerda, estamos en ese mismo camino. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces quítese el mal concepto, la idea errónea de pensar y decir, Dios ya no me castigues, Dios voltea para otro lado. No diga es que es tentado de parte de Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entendamos entonces este versículo, hermanos, porque a veces nos es fácil culpar a Dios diciendo, ya no me tientes o no me pongas más a prueba. Y les hago esta pregunta, ¿las tienta Dios? No, hermanos. Dios no nos tienta. Porque si pensamos así, entonces estamos afirmando que la maldad existe en Dios o en su misma naturaleza. Y no es así. En Dios no hay maldad alguna. No piense que las situaciones difíciles y adversas de cada día en nuestra vida vienen de parte de Dios. Es cierto que Dios nos va a probar para saber qué hay en su corazón, para saber cuánta fe tiene usted puesta en el Señor y no en sus fuerzas. Entonces comprendamos bien esto, hermanos. En Dios no existe la maldad, en su naturaleza no puede haber maldad, porque Él no puede ser tentado por el mal. No puede habitar en Él la maldad absolutamente. Y dice Habacuc capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios es limpio, hermanos, no hay maldad absoluta en Él. Tanto así, hermanos, que es tan limpio de corazón que Él no quiere ver el mal que hay aquí, en esta tierra caída, perversa, donde es gobernada por el príncipe de este mundo que es Satanás.
Por tanto, su naturaleza no puede habitar la maldad, porque entonces sería un Dios con los instintos humanos. ¿Cuáles son los instintos humanos? A usted le hacen algo y usted saca la manera como vengarse, porque somos motivados nosotros por las emociones o por las circunstancias para tentarnos o probarnos. Dios no es así, no es como el hombre. Recuerde la expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si en Él hubiera maldad, hubiera maldecido a todos los que estaban ahí cuando Él estaba en la cruz. Sin embargo, Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No había maldad en Él. No había una motivación de hombre para pensar y decir: los voy a maldecir estando yo aquí, como nosotros solemos decir en un momento de ofuscación o de molestia. Si estamos molestos, maldecimos. Mas sin embargo, Dios no es así. Fíjese lo que dice Salmos capítulo 5, versículo número 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Él no se complace en la maldad, por lo tanto, su naturaleza, su esencia no es maldad. Por lo tanto, Él no lo tienta maliciosamente para verlo pecar a usted. Termina diciendo la última parte de este pasaje del Salmo 5: el malo no habitará junto a ti. Entonces pensemos, hermanos, que no haya en nosotros maldad, porque entonces no habitaremos junto a Él, porque Él no se complace en la maldad. Pero podemos entender que en cierta ocasión, mis hermanos, Dios permitió a Satanás que probara a un hombre, pero era con el propósito de refinar su fe. Entonces, cuando usted es probado, solamente entienda que Dios quiere refinar nuestra fe. Y cuando eso sucede, también permitimos que Dios crezca en nosotros, que Cristo crezca en nosotros y que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero para ello nosotros necesitamos obediencia a su palabra. Como nos lo ilustra en Job 1:12, dice: Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios estaba dando la anuencia a Satanás para que tentara o probara la vida de Job. Todo lo que tiene está en tu mano. ¿Qué es lo que perdió primeramente Job? Todos sus bienes y la vida de sus hijos. Solamente no pongas tu mano sobre él, sobre la persona de Job. Y dice: y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, hermanos, todos estamos en la fila de la prueba de parte de Dios. Pero se vuelve pecado cuando caemos ante la tentación, como le sucedió al rey David. Y no voy a hablar de su clásico o muy conocido pecado, sino lo que dice Crónicas 21:1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vean cómo de repente nosotros permitimos en el sentir, en el pensar, que Satanás nos incite en algo que no deberíamos. De la misma manera incitó a David a que hiciese censo en Israel. Todas las batallas ganadas de David, ¿de dónde provenían? ¿De su ejército? ¿De su estrategia militar? ¿De su capacidad? No, venía de Dios. No de cuán numeroso ejército pudiese tener David. Venía de Dios, hermanos. Entonces,
fue incitado y falló porque fue probado y cayó en la tentación, desconfiando en Dios y confiando en su propia gente o en su ejército. Antes que esto suceda, nosotros debemos entonces de voltear y ver el madero, pero no solamente ver el madero donde Cristo entregó su vida, sino poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en lo que tenía ese madero, y era al mismo Salvador del mundo, hermanos. ¿Recuerda usted cuando la nación de Israel, andando en el desierto, cuando fueron mordidos por serpientes ardientes, ellos también voltearon a ver la serpiente que estaba en el asta, pero solamente para obtener la sanidad? No era fe a la serpiente tendida en ese madero, era cuánta obediencia prestabas a la palabra de Dios. Y para nosotros, nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y si pensamos, nuestro Señor Jesucristo vino en esta misma naturaleza y también fue tentado, pero no se nos dice que Él cayó en la tentación. La palabra nos dice claramente que cuando Él fue llevado por el Espíritu al desierto, sufrió tentación ahí, mas sin embargo, Él no cedió a la prueba para convertirla en tentación o pecado. Por eso dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces tampoco nos justifiquemos, como yo lo he escuchado con la gente de afuera, decir, es que Jesús era Dios. Claro, sí, Jesús era Dios, pero también Jesús estaba en esta naturaleza. Sigue diciendo el pasaje, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. No vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios sabe nuestra capacidad. Dios sabe cuánto dependemos de Él. Pero en el momento que nosotros ya estamos tambaleando en la situación, Él nos ayuda, hermanos. Pero también nosotros a veces necesitamos hacer retirada del lugar. No queremos hacer el fuerte y permanecer ahí. Entonces, es conveniente que nosotros reconozcamos hasta dónde podemos, pero también reconocer nuestra debilidad de fuerza y pedir ayuda. No esperar a que la bola de nieve crezca y crezca y conforme dé vueltas, seamos arrastrados juntamente con ella. Huyamos de ahí, no se haga el fuerte, no espere a que nos alcance y nos arrastre la tentación. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo como un consejo prudente ahí mismo en 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí sería más bien, huya usted de su tentación o de su prueba. No se quede ahí, hermanos. Huyamos del lugar. Entonces, para cerrar este primer punto, tenemos a un Dios que es santo, hermanos, que no puede habitar en él maldad alguna, no puede ser influenciado para tentarnos a pecar, ya que es un Dios lleno de luz, como lo dice en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, no hay maldad, no hay nada oscuro en Él. Entonces, entendamos que este primer punto, Dios prueba la fe, pero Él no es tentado con el mal. No es tentado con el mal. Esto me lleva a mi segundo encabezado. Dios prueba la fe y no tienta con deseos. No sé si en alguna ocasión te preguntaron,
si tenías algún gusto incontrolable por algo que te llame demasiado la atención, algo que te guste demasiado, y a veces que te gana a tu propia voluntad. Si lo podemos ejemplificar, podemos pensar alguna comida en específico. Alguien ha dicho mejor en alguna ocasión, a mí con esta comida me enhiervan. Algo que te rebasa tu propia voluntad y que se vuelve incontrolable, ¿no? O cuando tienes el anhelo de ir a un cierto lugar y que a lo mejor utilizarías esta expresión, daría cualquier cosa. ¿Sí? Cuando uno dice daría cualquier cosa, es como que no importa qué tenga que dar, pero yo quiero estar ahí, o quiero ir a ese lugar, o quiero probar eso, o quiero comer eso. No sé, hermanos, pero es una expresión que quizá la hemos escuchado, daría cualquier cosa. Entonces es algo ya a veces incontrolable que se sale entonces de tu propia voluntad, que tú ya no tienes el control ni el dominio de ello. Por eso este punto es, y Dios no tienta a nadie con deseos, hermanos. A veces son de nosotros mismos. Escuche cómo lo describe Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, no del que tienes a un lado, cuando de tu propia concupiscencia. O sea, la concupiscencia es un deseo y pasión desordenado. Cuando te gana, cuando toma el control de ti mismo, de tu persona, de tus emociones, y termina diciendo, es atraído y seducido. Fíjense qué tan perfecta de repente puede ser lo que Dios creó en la misma naturaleza, ¿no? Viendo de repente reportajes, hay unos pescaditos que cuando quieren atrapar para alimentarse, hay uno de ellos que tiene como si fuese a lo mejor un gusano, la lengua, y cuando van ahí, él se lo traga. A veces así, ¿no? Cuando eres atraído y seducido. Satanás es astuto, sabe cómo atraerte y cómo seducirte. Y cómo a veces uno cae en ese mal deseo, ¿no? Ahora también, hermanos, hay algunos deseos desordenados que nosotros a nuestro parecer decimos, es que esto es inofensivo, no pasa nada. Y quizá lo clasificamos que no es gravoso y no lo relacionamos con pecado, porque creemos a nuestro juicio que no es malo. Y les pongo este ejemplo. Recordemos lo sucedido entre los hermanos Jacob y Esaú. En un momento, uno de ellos fue tentado en su necesidad de querer comer. Estamos hablando en la carne, ¿eh? Porque todos somos probados ahí en la misma carne. Todos, usted y yo somos probados en la carne. Entonces, él quería comer de una manera pronta, quizá era el hambre demasiada la que traía, que fue atraído y seducido, ¿sí? Que no valoró lo que su hermano menor le pidió a cambio de satisfacerle su deseo de hambre. ¿Qué nos dice Génesis 25, 29? Y hizo Jacob un potaje, y viendo Esaú, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Sí? Edom es rojo por el guiso rojo. A veces nosotros, hermanos, por la circunstancia en que nos encontramos en ese momento, terminamos nosotros cayendo ante la situación. Podemos ver cómo Esaú se sentía cansado, hambriento, quizá a lo mejor regresó y no traía nada, o y si traía algo de casa, a lo mejor dijo, en lo que preparo, mas sin embargo,
no valoró la propuesta indecorosa que le hizo Jacob. Véndeme tu primogenitura. Quería recibir la bendición Jacob y quitarse de Saúl. Hermanos, parece ser que son tentaciones inofensivas. Usted dirá, no pasa nada, simplemente quería comer. Pero si usted lee detenidamente, encontrará el contexto o el trasfondo de cómo muchas veces nosotros, a veces, perdemos el control por un deseo desordenado. Así lo miremos inofensivo, decir, es que no es malo. Sí, no es malo a tu juicio, pero delante de Dios es algo incontrolable. Que perdiste tú el mismo control de sí mismo, hermanos. La concupiscencia, entonces, hermanos, responde a una tentación que viene de afuera y que es percibida por nuestros sentidos. A eso le llamamos nosotros la seducción, y que entra por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que palpamos o por lo que comemos o probamos, ¿no? Todo ello es una manera de manifestarse el pecado que es engendrado en el corazón del hombre. Como lo explica claramente Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Primeramente, te seducen viendo las cosas físicamente, y después de que lo empiezas a maquinar aquí, baja a tu corazón y de tu corazón sale toda la maldad, hermanos. Satanás sin duda es la fuente externa de la tentación, que va a usar nuestros sentidos para incitarnos al pecado de una manera desordenada, pero nadie le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos. Escúcheme esto, cuyas raíces están dentro de cada individuo cuando prestamos la atención a su tentación, dando por resultado el acto de pecado. Sí, Satanás te va a tratar de seducir, pero ¿de dónde va a salir ese pecado? De ti. Cuando todo eso ya lo procesaste internamente, lo deseaste. Dice Santiago 1:15, entonces, la concupiscencia, ese deseo desordenado, dice, después que ha concebido, ¿sí? Que ha concebido, da a luz el pecado. El acto físico y después da a luz el pecado. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, el pecado consumado trae por consecuencia muerte. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, tengamos cuidado. Todo eso conlleva a la muerte. Y nosotros, para saber el resultado de la concupiscencia, tenemos el clásico ejemplo en la vida del rey David. El desorden que él no pudo controlar y que lo llevó a culminar su tentación en un acto sexual, dando a luz a una muerte espiritual, iniciando por ahí. Segundo de Samuel 11:2 dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El pecado siempre va a entrar por los sentidos. Él la miró, la maquinó en su mente, bajó todo eso a su corazón, y la concupiscencia se volvió un deseo desordenado e incontrolable, que en su momento no le importó si ella era casada, era soltera, no le importó nada. La incitación al mal no viene de Dios,
sino de Satanás. Cuando prestamos atención a sus propuestas, porque Él ve nuestra necesidad, como vio la tentación de Jesús en el desierto. ¿Cuál tentación de Jesús? Iniciamos por la primera. Jesús tenía hambre. ¿Y qué le dijo? Convierte esas piedras en pan. Entonces, Satanás va a tratar de incitarlo a pecar para que al final de la muerte. Mas, sin embargo, Jesús respondió a toda tentación con la misma palabra. Escrito está. ¿Y cómo nosotros podemos resistir la tentación, hermanos? Mateo 26:41 nos dice, y son palabras de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué necesitamos hacer? Estar velando, estar vigilando, pero también estar orando para que no entre la tentación. Esto me lleva a mi tercer punto, hermanos. Dios prueba la fe que no tiene variación. Satanás, el propósito es usar sus herramientas y también sus artimañas para tentarte, para seducirte, y por consecuencia nosotros tengamos una muerte eterna. Y que nos vayamos junto con Él al lago de fuego, que es la segunda muerte. Sin embargo, Dios es vida y no quiere que nadie se pierda. Por ello, Él da vida eterna. Y no es una vida limitada, no es una vida condicionada. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a desglosar este versículo en 4 subpuntos. El primero de ellos, Él es el actor, Él da el acto de dar. Entonces vemos la perfección de la gracia de Dios. En ello incluye el beneficio a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Todos nosotros. Como lo dice este pasaje que es muy conocido y que lo vamos a estudiar en la siguiente lección del martes, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de dar. Él ya dio a su Hijo. Lo segundo, el don. Lo que vemos ahí, el don perfecto desciende de lo alto. Este don es el objeto dado de lo alto. La generosidad divina es completa y es beneficiosa para nosotros. Como lo dice en Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién vino de arriba? Jesús. Y es sobre todos, dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ahí se mira la diferencia, hermanos. El que está aquí, no solamente físicamente, sino que también se comporta como se comporta la gente que vive aquí y habla como hablan los de aquí. Pero sigue diciendo el pasaje, el que viene del cielo es sobre todos, ¿verdad? Es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Para desgracia, muchas veces cerramos el corazón. Sabemos que Cristo sí verdaderamente vino de arriba, pero a veces muchos han cerrado su corazón. Lo importante aquí es que ese don perfecto desciende de lo alto, y es Jesús. Tercero, el Padre de luces. También la Biblia describe el Padre de luces en un sentido creador o fuente de la creación. Es una expresión antigua para aludir a Dios como el creador de todo, del sol, la luna y las estrellas, como lo dice en Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. El 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
El 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, o sea, el sol y la luna. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ahí tenemos entonces, hermanos, claramente el Padre de las luces. Y si usted recuerda bíblicamente, la primera obra que hizo Dios en Génesis capítulo 1, separó primeramente la luz de las tinieblas. Así que, mis hermanos, por último, no hay cambio en Dios. No es como el sol, no es como la luna, no es como las estrellas que cambian según el giro de la tierra, o cuando existe un eclipse solar o lunar. En el caso de Dios es totalmente diferente. En Él no hay nada de variación ni sombra, ni causado por algún giro, porque Él tiene sus dones perfectos como Él mismo. Por tal motivo es impensable que seduzca jamás al hombre a pecar. La tentación se produce de la propia y mala naturaleza del hombre. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No tenemos a un Dios que tenga variación alguna, hermanos. Él no cambia. Y esta es la conclusión del mensaje. Santiago nos habla de la prueba, aquellas que conllevan a una muerte por el pecado, realizado en la vida de una persona. Pero Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Usted es feliz si soporta la tentación, o doblemente feliz si soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, la carta de Santiago nos habla sobre que la concupiscencia nos lleva a la muerte, pero también nos dice que si nosotros resistimos la prueba, el contraste de esto es la corona de vida. Es decir, la vida eterna, lo que recibirá cuando soportemos la tentación en nuestras vidas. ¿Quién no quiere la vida eterna? Todos. Y esta es la aplicación del mensaje. Que nos animemos, hermanos, que no fallemos en nuestras decisiones, cuando seamos probados o cuando seamos tentados, porque tenemos a un Padre Dios, creador de todo, y Él nunca cambia. Él no es movido por las circunstancias. Así que prestemos atención a lo que dice Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. El errar es equivocar, sino que necesitamos soportar la prueba o la tentación, hermanos. No erremos. En la buena voluntad de Dios, Él nos regenera en nuestras personas para que nosotros seamos ese resultado favorable para el día de la resurrección. Y esto es por su poder, por su autoridad y por su voluntad, como lo dice Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Lo que nosotros nos hizo nacer es la palabra, hermanos. Incluso la palabra podemos entenderla que es el agua que cuando usted la lee, la palabra lo limpia. De igual forma, si nos hace nacer por la palabra de verdad, dice para que seamos las primicias de sus criaturas, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cuándo será eso? Cuando estemos con Él. Seremos las primicias. Sé que muchos ya nos antecedieron, pero todos algún día estaremos con Él. Estaremos en ese momento en el cual seamos las primicias. Claro, Él fue el primero que resucitó, pero está la promesa de que nosotros también seremos las primicias, los que resucitaremos con Él.
Oremos. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú pruebas la fe de cada uno de nosotros todos los días. Ayúdanos a que la tentación no se vuelva pecado, Señor, en nuestras vidas. Fortalécenos a cada uno de los presentes. Sé que estamos en un cuerpo carnal y en un mundo caído, pero fortalécenos, Señor, para ser la diferencia mientras estemos aquí como peregrinos y extranjeros. Que nuestro testimonio sea verdad y sea luz, Padre. Y sobre todo, el que podamos estar listos, Señor, aprobados en las circunstancias de día a día, Señor. Gracias te doy por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo. Amén.